pico yo a grabar. Ya está grabando. Rubén, ¿me escuchan bien? Sí, sí, doctor. Sí, se escucha bien. Aquí están los comentarios, si quieres. Los comentarios. ¿Y viste cómo aquí los jalas de aquí, el chat? Ok, y así ya está grabando, ya vi. Ok. Doc, son las 10. Adelante, doctor Castellanos. Bueno, buenos días para Cali y Te está fallando la señal, Doc. Muchas gracias por saquémosle provecho a esta plática y quiero decirles que Hospital Smart estará como corporativo muy atento a que se hagan de muy buena calidad y de utilidad para todos. Muchas gracias. Por otro lado, quiero decirles que aprovechando la circunstancia geográfica de San Miguel Allende, de Irapuato, de Celaya, donde tenemos dos hospitales, uno en Irapuato, otro en Celaya y otro en San Miguel, aprovechando esa coyuntura favorable de la geografía, se han dedicado Irapuato y Celaya a hacer dos hospitales de los dos tipos para atender pacientes con COVID y separando para atender pacientes sin COVID. Sin embargo, San Miguel Allende, el hospital de San Miguel de Allende, ha quedado dedicado exclusivamente a todas aquellas tareas cotidianas, cirugías que tenemos que hacer todos los días, así que con toda confianza, San Miguel Allende tiene todos los protocolos para conservarse como un hospital libre de COVID y nosotros los médicos podamos ir a operar con toda tranquilidad y la sociedad se sienta a gusto y confiados de poder asistir a nuestro hospital. Muchas gracias. Perdón por estos segundos, pero les doy la bienvenida con mucho afecto a todos ustedes. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Y me escuchan todos? Sí, buenos días. Ok, buen día. Mira, mi nombre es el doctor Rafael Abril. Yo soy actual presidente del Colegio de Cirujanos de Baja California y también me designó el doctor Rubén Alejandro Gómez Gómez a coordinar y ser presidente de la Sociedad MAC Hospitales en Mexicali. Tenemos una excelente plática el día de hoy, sé que les va a gustar. La doctora Leslie Enis Carpio Vázquez, ella es egresada de la Facultad de Medicina de la UABC, tiene especialidad en urgencias desde el Hospital General de Hermosillo, doctor Ernesto Ramos Burs, que actualmente está cursando la maestría de gestión de clínicas y hospitales. Desde el 2015 hasta ahorita ya tiene el nombramiento de responsable de servicio de urgencias y consulta en el Hospital de la Familia, además de ser médico adscrito a urgencias en jornadas acumuladas en el Seguro Social. Entonces tiene una amplísima experiencia en el tema y vamos a tratar de hablar el tema de abordaje inicial en pacientes con sospecha de SARS-2 y CoV-2. A ver, doctora, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Espero que esta plática pues sea de su agrado, ¿no? Voy a tratar de hablarles de puntos claves sobre el SARS-CoV-2 o coronavirus 19, ¿no? Como lo conocemos. Esta pandemia, sin duda alguna, ha venido a cambiarnos la vida, tanto en nuestra vida normal o en nuestras actividades comunes, como en nuestra práctica médica. Sin duda alguna, los pacientes con COVID son pacientes de los que nunca antes habíamos visto, sobre todo esas alteraciones clínicas, ¿no? Voy a tratar de no ser tan repetitiva a la plática anterior, pero sí quise retomar algunos puntos clave, ¿no? Pues como sabemos, todo se inició con un brote en China
alrededor de diciembre, ¿no? De hecho, los coronavirus pues son parte de toda la familia de virus, son más de 160 virus que causan cuadros gripales. De los coronavirus se conocen 6 tipos diferentes y la gran mayoría pues se consideran endémicos, ¿no? Producen hasta el 30% de todas las infecciones respiratorias agudas. Y mucha gente no sabe qué significa en realidad COVID-19. COVID se extrae, digamos, de las siglas de coronavirus y la D significa disease o bien diciembre del 2019, que fue cuando se identificó por primera vez este agente. El coronavirus precisamente es un virus que se cataloga como grande. Su núcleo en realidad es muy pequeño, pero las espigas que tiene o la corona que forma es lo que lo hace de un tamaño mayor. También esa corona precisamente es la que representa nuestra fortaleza contra él porque se destruye muy fácilmente con el uso de jabón, ¿no? Por eso la insistencia en el lavado de manos. La OMS ha clasificado esta pandemia por su distribución de casos en distintas regiones, ¿no? Como vemos en esa pantalla, lo que es América ha sido fuertemente atacado, digamos, por este virus y hacia otros países como África vemos que tienen muy poquita incidencia de casos. No quiere decir que no tengan casos, quiere decir que no hay suficiente toma de muestras, ¿no? No están identificados como tal. Pero si ven en la tabla también, en la distribución, pues tenemos una distribución muy similar a la de Europa, ¿no? Lo que ha llamado mucho la atención es precisamente el tipo de poblaciones que han sido afectadas. Inicialmente, cuando todo empezó en China, pues se decía que eran adultos mayores, igual en Europa, pero pues es por las características de su población. Aquí en México, este número de casos fue al día 13 de mayo. Se reportaban 38,000 casos y 3,926 defunciones. Sabemos que en los últimos días pues, se incrementaron todavía más. Si ustedes pueden ver en la pantalla, Baja California, que es donde yo me encuentro, en Mexicali, es uno de los estados con mayor afección, ¿no? Nosotros lo asociamos, por supuesto, pues a la línea fronteriza y al intercambio o a la población flotante que tenemos, ¿no? Esta gráfica era como se representaba al principio de manera más fácil lo que son las etapas de la pandemia. Ahorita ya nos encontramos en lo que es la epidemia, ¿no? Ya tenemos miles de casos y todas las actividades no esenciales deberían de estar suspendidas. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de las gotas de flujo. Que se producen al estornudar o bien incluso al hablar, ¿no? Por eso se hace mucho hincapié en mantener la distancia. Inicialmente decían que con 1 metro era suficiente, después se fue prolongando. ¿Por qué? Porque el virus permanece estático, digamos, o flotando en el aire hasta 3 a 4 horas. Y también se ha demostrado a través de estos meses que permanece en las superficies, ¿no? En el cobre 4 horas, en el plástico 2 a 3 días, 24 horas, incluso hay literatura que refiere que el papel puede durar hasta 9 días. ¿Cómo lo transmitimos? Pues a través de cuando nos comunicamos por las gotas de flush y también puede permanecer en los objetos o en el aire. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Pues manteniendo nuestra distancia por lo menos de 1,5 metros del resto de las personas, el lavado de manos en los 5 tiempos esenciales, el uso de cubrebocas, el cubrebocas sencillo para la población y los N95 para las personas que están en contacto con estos pacientes. También menciona la literatura, hay una asociación con los alimentos crudos, por aquello del murciélago que no se cocinó bien, el estornudo de etiqueta, el uso de pañuelo desechable que debe de ser echado en una bolsa cerrada y el uso de cloro para la desinfección de las superficies, ¿no? Que debe de ser constante.
Entonces, actualmente tenemos la definición operacional que nos da la Secretaría de Salud como un caso sospechoso, que es cualquier persona que haya tenido 2 de estos 3, que son tos, fiebre y cefalea. Y además que pudiera tener uno de los síntomas acompañantes, como la disnea, que es la dificultad para respirar, el dolor de huesos o dolor de articulaciones, la resequedad en la garganta, el flujo nasal, el dolor de ojos o incluso el dolor en el pecho, ¿no? Y un caso confirmado pues va a ser un paciente que tenga los síntomas que mencioné ahorita y que además tenga una prueba positiva. Nosotros a este momento de la pandemia como profesionales de la salud pues debemos de asumir que todo paciente que atendemos pues es un paciente sospechoso por el número de casos y ya como estamos registrados como una pandemia, ¿no? Dentro del riesgo ocupacional tenemos dividido en alto, muy alto, medio y de riesgo menor. El personal de salud que está ubicado como muy alto son todas las personas que manipulan las pruebas, digamos los químicos, los bioquímicos. En el riesgo alto tenemos un médico y enfermería que está trabajando directamente con esos pacientes ya confirmados. El personal de intendencia como medio, ¿por qué? Pues porque va a manipular también todo lo que son los residuos de RPTI, ¿no? Y en menor riesgo tenemos el personal administrativo y ahí entraría también lo que es la población general, ¿no? Entonces, ya dentro del abordaje de los pacientes con COVID, pues vamos a irnos a la premisa de urgencias, ¿no? Las urgencias son bien sencillas porque nada más tenemos que evaluar de primera instancia 3 aspectos, que son el ABC. El A, pues es de la vía aérea, que debe estar permeable, ¿no? No debe haber ninguna causa estructural que afecte la respiración. La B, que es el patrón con el que una persona respira. Y la C, pues va a ser lo que es la circulación o el estado hemodinámico de un paciente. En los pacientes con COVID, la A no va a estar comprometida. La B muy probablemente tampoco. Y la C es donde vamos a poder percibir si el paciente tiene algún dato de inestabilidad. ¿Por qué les comento esto? La gran mayoría de los pacientes COVID, o al menos en lo que a mí me ha tocado ver en este tiempo, es que no tienen dificultad para respirar propiamente. Y eso es algo muy importante porque podemos ver a un paciente tranquilo, a un paciente que no se queja y sin embargo estar muy grave. Un maestro mío hacía mucho hincapié precisamente en esto de que preocúpate del paciente que no se queja porque es el que ya no le alcanza el flujo. Entonces, dentro de todo este abordaje tenemos que identificar muy bien al paciente. Se los dividí en estos puntos, lo que es el interrogatorio dirigido, la medición de signos vitales, que para este momento ya debe de incluir lo que es la saturación de oxígeno para todos los pacientes, tengan o no síntomas respiratorios, y también lo que es el Destructix. La exploración física, toma de muestras y los hallazgos en los laboratoriales, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos esta hoja. Es una hoja similar a la que maneja el personal paramédico. De hecho, de ahí fue de donde nos basamos para hacerla. Contiene todos los datos necesarios para localizar incluso a los familiares de este paciente y lo adaptamos en lo que son los criterios mayores y menores. Los mayores precisamente son los que nos dicen dentro de la definición operacional, que son tos, fiebre y cefalea. Y estos les vamos a agregar, digamos, una puntuación, ¿no? Entonces, debemos de tener 2 de estos. De los menores, pues son todos los que ya había mencionado. Si cumple con la definición operacional, pues lo determinamos ahí como un caso sospechoso. Además, si el paciente tiene alguna de las comorbilidades que están relacionadas con mayor índice de severidad, pues vamos a tener que, si el paciente además tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene POC,
falla renal o cualquiera de las otras, pues es un paciente de alto riesgo, ¿no? Después vamos a hacer la evaluación integral del paciente. Si el paciente está consciente, si el paciente tiene una vía aérea permeable, si tiene bien lo que son sus... Están haciendo preguntas. Ok. ¿Dónde? Buen día, ¿cuál es su opinión? No sé si gustan que dejarlas. Si gustan esas preguntas las contesto al final. Tal vez algunas puedan ser resueltas dentro de la misma plática, ¿no? Si el paciente tiene un reflejo de deglución presente y si su mecanismo de respiración es el adecuado. El paciente con COVID-19 generalmente no va a presentar dificultad respiratoria hasta que tenga una saturación de oxígeno por abajo de 60, ¿no? Y generalmente el que presenta dificultad respiratoria es un paciente que tiene una enfermedad de las crónico-degenerativas que está descompensada. Los pacientes con EPOC, los pacientes con asma o con datos de sobrecarga hídrica, como los pacientes renales o de falla cardíaca, ellos sí van a presentar dificultad respiratoria muy notoria, pero es asociado a lo que es la descompensación de sus crónico-degenerativos. Ok, los pacientes van a presentar fiebre en hasta un 99%, tos en un 82%, fatiga en un 70%, falta de aliento en un 40%, producción de esputo en un 33%, pero esto es asociado a la sobreinfección bacteriana. Y lo que son las mialgias en un 35%. De una cohorte en China de 44,000 personas, se demostró que la enfermedad puede variar de leve a crítica. De leve a moderado con síntomas leves de neumonía, que es el 81%, y estos generalmente van a poder ser manejados de manera ambulatoria. Ya los pacientes graves que van a empezar a presentar desaturación y hipoxia en las gasometrías en un 14%, y los críticos, que son los pacientes que ya van a estar en choque o en falla orgánica múltiple, en un 5%. Es bien importante que seamos muy juiciosos a la hora de leer todos estos artículos, ¿no? Tenemos una sobrecarga de información, salen 1000 artículos a la semana, pero tenemos que ser muy juiciosos. ¿Por qué? Porque las muestras que se toman de esos pacientes son muy pequeñas y los tiempos de estudio no son suficientes como para comprobar que tal o cual cosa es útil, ¿no? Sí es de cierta manera pues un poco frustrante, ¿no? Leer tanta información y que al final no nos aporte tantas pues, soluciones. Dentro de la exploración física es importante evaluar si el paciente tiene ya alguna deformidad, ¿no?, en el tórax que condicione una mecánica ventilatoria alterada. Obviamente, pues el paciente puede llegar a presentar tiraje, puede llegar a presentar lo que es la retracción cefálica, y por eso es importante que se evalúe de manera integral. En cuanto a la auscultación, en la auscultación, la verdad, el paciente va a tener poca o ninguna sintomatología, a pesar de que esté saturado. Únicamente en los pacientes que tienen datos de sobreinfección o en los pacientes con comorbilidades descompensadas, en ellos sí vamos a poder encontrar los ruidos tradicionales, ¿no?, como los estertores o bien sibilancias. Pero generalmente lo único que vamos a encontrar es la disminución del murmullo vesicular. Es importante también interrogar alergias, arritmias, enfermedades previas, ¿no?, como cualquier paciente. Y una vez que tenemos todo esto, pues lo podemos clasificar como un paciente crítico, un paciente inestable, o bien un paciente que va a ser, que pudiera ser tratado de manera ambulatoria.
Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 22, satura por debajo de 93 o bien tiene un estado mental alterado con una escala de coma de Glasgow menor a 13, pues es un paciente de riesgo. Si el paciente en dado caso no pudiera realizarse la muestra, ¿no? O para confirmar la sospecha de la enfermedad, sí sería bueno que entonces pudiéramos tanto interrogar como vacunación para influenza, por descarte, pues, y realizar lo que es una prueba rápida de influenza, ¿no? Que es lo que sí tenemos a la mano. No es algo que nos va a ayudar directamente con el tratamiento al paciente, pero sí nos ayuda a descartar que sea influenza, ¿no? La toma de la muestra, pues, es igual que la toma de la muestra de influenza, es con un hisopo, únicamente el vial o el líquido en el que se pone es diferente. Hay que enjabonar primero la bolsa donde se va a transportar la muestra y con un hisopo se introduce por la nariz hasta que tope, se gira en sentido de las manecillas del reloj y con otro hisopo hacemos lo que es la toma en la cavidad oral también, ¿no? Igual en sentido de las manecillas del reloj. Los estudios han demostrado que la prueba que se realiza en nasofaringe es más exacta o digamos tiene menos falsos que la que se realiza en la cavidad oral precisamente por la dificultad de la toma, ¿no? Entonces, vamos a tener un paciente que llega a un área de urgencias que refiere síntomas respiratorios en los últimos por lo menos 7 días. Lo ideal es que pudiéramos atender nosotros a esos pacientes entre el tercero y el quinto día de los síntomas, porque es cuando van a desarrollar, digamos, los síntomas o las características de gravedad. ¿Y qué vamos a nosotros a catalogar como gravedad? Un paciente que tenga una presión arterial con una presión arterial media menor a 100, un paciente que tenga un estado mental alterado o que los familiares nos hayan referido que se encuentra confuso o incluso en el adulto mayor que no quiere comer. Aunque no hayan tenido fiebre, si ustedes se fijan en esos criterios de gravedad nunca entra la fiebre. Y la taquipnea, ¿no? La frecuencia respiratoria mayor a 22 también nos está hablando de un requerimiento mayor de oxígeno. Aunque los pacientes tengan frecuencias respiratorias aumentadas, pueden no expresar ellos dificultad respiratoria. Por eso es bien importante que a la hora de la medición de la frecuencia respiratoria tomemos el minuto completo y no los 15 segundos como normalmente se hace en un paciente de bajo riesgo, ¿no? Y cualquiera de estos criterios, si tenemos dos, pues nos está hablando de una gravedad importante. Otro concepto que tenemos que tener presente es precisamente el síndrome de estrés respiratorio o el ARDS. A fin de cuentas, el coronavirus pues no está bien establecida a 100% la fisiopatología, pero lo que sí podemos entender o lo que podemos extraer de todo esto es que produce un estado proinflamatorio, o sea, una sepsis, pues, y esto a fin de cuentas es lo que va deteriorando al paciente y lo que va causando todo el estrés metabólico, ¿no? El ARDS o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, de distrés respiratorio, pues es conocido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y se maneja precisamente por esta clasificación de Berlín. Aquí mencionan un tiempo de una semana, pero pues sabemos que en estos pacientes pues puede cambiar, ¿no? De hasta de 3 a 5 días de los síntomas pueden empezar a desarrollar lo que es el síndrome de estrés respiratorio. En la radiografía generalmente vamos a encontrar, o lo que estaba descrito para esto era un derrame pleural, infiltrados múltiples, lo que es una neumonía de focos múltiples o bien una neumonía lobar. En el caso del paciente con COVID, pudiéramos encontrar, o lo más común es encontrar focos múltiples, pero también hemos visto que hay neumonías que se ven en la radiografía como si fueran lobares,
que ya dentro de la tomografía cambian. Y también podemos encontrar pacientes con radiografías normales, pero que en la tomografía sí se aprecian lo que son los infiltrados, ¿no? El origen del edema es que precisamente no se justifica por ninguna otra causa, como lo es la falla cardíaca o bien el paciente que tiene insuficiencia renal. Y lo más importante de esto es precisamente la clasificación de abajo en cuanto a la oxigenación, que esto sí es lo que podemos tomar así exactamente el concepto para tratar a estos pacientes con COVID. Lo que es una leve va a ser una PAFI, que es una presión parcial de oxígeno entre el FiO2, o también se conoce como índice de Kirby. Y cuando este sea de 200 o mayor y tenga unas condiciones de requerimientos de oxígeno mínimos, pues decimos que es leve, ¿no? La moderada es cuando estas condiciones se dan por abajo de 100, y la severa es que aún con manejo ventilatorio, pues el paciente no alcanza ni los 100 milímetros de mercurio. Esta clasificación se ha adaptado precisamente para COVID, porque se tomaba en cuenta cuando el paciente estaba intubado. Para el paciente con COVID la estamos utilizando en paciente incluso que no ha sido manejada invasivamente la vía aérea, ¿no? En cuanto a los laboratorios, pues ¿qué vamos a encontrar? La biometría hemática, pues vamos a encontrar linfopenia, neutrofilia e incluso trombocitopenia, según el estado en el que el paciente se encuentra, ¿no? En estados tempranos, pues va a haber linfopenia con neutrofilia únicamente. En estados donde ya hay una sobreinfección, entonces ahí sí vamos a poder encontrar lo que es la leucocitosis a expensas de neutrofilia, pero se va a acompañar de la linfopenia y la trombocitopenia. En cuanto a la química sanguínea, pues podemos encontrar alteraciones en la glucosa. Generalmente va a haber una hiperglucemia, sobre todo en el paciente diabético. Hay que tener mucho cuidado con el paciente diabético, porque además de su distrés respiratorio, generalmente va a desarrollar cetoacidosis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las cifras de glucemia. En cuanto a la creatinina, pues puede haber una lesión renal aguda, eso también documentado para sepsis. El sodio, potasio, cloro, magnesio, les pongo ahí todos los electrolitos. ¿Por qué? No nada más en el paciente diabético, en todo paciente que tenga un trabajo respiratorio aumentado, o sea, que tenga dificultad respiratoria, o que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 22, va a tener un consumo incrementado de electrolitos. Los electrolitos, pues, a fin de cuentas, intervienen en la contracción muscular. Entonces necesitamos tener un estado electrolítico y homeostático lo mejor posible, ¿no? Por eso se deben de estar monitorizando. En cuanto al perfil hepático, pues vamos a encontrar lo que es el daño hepático por sepsis en realidad, la TGO y la TGP aumentadas, la DHL aumentadas. Quiero hacer hincapié en que precisamente estos pacientes en su estado leve o inicialmente no van a presentar ninguna alteración en todos estos laboratorios, ¿no? Generalmente si ustedes captan al paciente de manera temprana no va a haber ninguna alteración, pero lo que sí va a estar alterado es precisamente lo que son los reactantes de fase aguda. Los niveles de ferritina van a estar aumentados, la proteína C reactiva va a estar aumentada, y en casos donde exista sobreinfección, pues también la procalcitonina se va a aumentar. ¿Cuánto se va a aumentar una proteína C reactiva? Pues a mí en este tiempo, que son 2 meses más o menos los que tengo trabajando con estos pacientes, pues me ha tocado ver hasta de 24,000, de 28,000. La verdad, pues no, eso es algo nuevo, ¿no? Lo que es la CPK total, la CPK-MB y el dímero D también pueden estar aumentados y están asociados a una trombosis masiva, ¿no? Obviamente, pues el coronavirus lo que hace es que tiene una afinidad por lo que es la angiotensina 2.
Y pues la angiotensina 2 es una proteína que se expresa sobre todo en el tejido pulmonar y el tejido cardíaco, ¿no? Por eso las alteraciones a nivel cardíaco. El TP y el TPT, en los tiempos vamos a encontrar alterado o prolongado lo que es el TPT, porque afecta la cascada de coagulación. Y por eso es muy importante que los verifiquemos y podamos introducir una terapia de anticoagulación, ¿no? Y la gasometría arterial. Esta gasometría es de una paciente precisamente que me tocó atender, 65 años, diabética hipotiroidea, e ingresó con un cuadro de 10 días de evolución. No es muy buena la fotografía, precisamente porque estaba yo en el área COVID, no pude tener una buena imagen, pero pues si se fijan, tiene un pH disminuido, 7.27, un CO2 dentro de lo normal, que esto generalmente va a ser así. El paciente no va a hacer hipercapnia hasta que progresa lo que es la hipoxemia, pero si se fijan en esa gasometría ya tiene una PaO2 de 53, una saturación de oxígeno arterial de 82. El bicarbonato está dentro del parámetro normal y el lactato está normal, 0.9. Esto llama la atención, ¿por qué? Porque en teoría el coronavirus lo que produce es un estado de hipoperfusión. Causa hipoperfusión y con eso pues hay una hipoxemia generalizada, ¿no? Lo que debiera de pasar es que el lactato se aumentara, pero no se aumenta en estados iniciales, igual que el APA-CO2. Entonces, bien importante, si el paciente ustedes lo revisan, tiene una saturación entre 93, 95 y ustedes dicen, bueno, pues no ocupa oxígeno. Es bien importante que si el paciente tiene factores de riesgo le tomen una gasometría y puedan hacer este análisis. Porque, como les comento, no van a tener dificultad respiratoria, no van a estar saturando en realidad mal, pero si administramos las medidas terapéuticas conservadoras, digamos, en los primeros días con una gasometría, el paciente mejora y mejora rápido y es sostenido, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues muchas directrices hay en el tratamiento, ¿no? Pero sobre todo me interesa hacerles hincapié en el paciente ambulatorio. ¿Cuándo lo vamos a dejar ir? Cuando el paciente tiene una saturación arriba de 95, cuando no tiene datos de gravedad, cuando la fiebre cede de manera fácil. Ese paciente es el que vamos a poder enviar a domicilio, pero con ciertas recomendaciones, ¿no? El paciente va a necesitar estar en aislamiento domiciliario por 14 días. Dentro de la casa tiene que seguir las diferentes acciones como son el lavado frecuente de manos. Confinarse en una habitación de preferencia con baño propio, que no tenga contacto con los demás miembros de la familia, ¿no? Sobre todo con los materiales de desecho, con los pañuelos desechables, etc. El manejo de los alimentos de preferencia deberá de ser en plato desechable o bien asignar unos platos de uso exclusivo para esa persona y que se deben de desinfectar con cloro. ¿Cómo se prepara el cloro? Es 1 litro de agua con 100 mililitros de cloro, ¿ok? Esa es la concentración necesaria, que debe ser al 10%. El uso del cubrebocas dentro del domicilio y mantener la sana distancia de por lo menos 1.5 metros con el resto de los familiares. Mantenerse bien hidratado, por lo menos el uso de un suero o como agua de uso pues en 24 horas y permanecer en constante comunicación con su médico, ¿no? Nosotros aquí en Mexicali habilitamos una línea donde hacemos una revaloración, le pedimos al paciente que a las 24 y a las 48 horas de que nos visitó se le reevalúe para así poder determinar si el paciente presenta algún criterio de gravedad y poderlo asignar al hospital, ¿no? Obviamente los medicamentos de uso común o sintomáticos, el paracetamol 1 gramo cada 8 horas, evaluar el uso del esteroide oral. Aquí se los pongo
como para paciente ambulatorio, sobre todo en el paciente que ya es usuario de los esteroides. No hay que suspenderlos, ¿ok? Igual en el paciente que tiene POC, que tiene asma, etcétera. El uso de tromboprofilaxis en el paciente cardiópata, sobre todo. Lo que nos dice la literatura es que no debemos de descontinuar la profilaxis, que se debe continuar y que incluso podríamos pensar en llevar la profilaxis, voy a aventar un gol, pero así lo refiere la literatura, que es con Clexane a dosis máxima, ¿no? Que serían 80 unidades cada 12 horas. Evitar sobre todo el uso de antibióticos, pero si el paciente tiene sospecha de una sobreinfección, entonces sí hay que evaluarlo, sobre todo la citromicina, ¿no? Hay que tener cuidado también con la citromicina porque da muchos síntomas gastrointestinales. Entonces eso también lo pudiéramos confundir. Incluso hay pacientes que no tienen síntomas respiratorios, que únicamente presentan diarrea. Por eso es importante que siempre portemos nuestro equipo de protección, independientemente de lo que el paciente nos refiera, ¿no? Todavía existe mucho ese tabú de que, ay, tienes COVID, que se asocia un mal pronóstico, etcétera. Entonces mucha gente miente en el interrogatorio. Y hay que ser bien insistentes en todos los síntomas, ¿no? Para poderle dar el tratamiento completo. Otra historia es ya el paciente que amerita una hospitalización. El paciente que amerita hospitalización, les quiero yo hacer hincapié sobre todo en dos terapéuticas que me han funcionado bastante bien y que han demostrado dentro de los estudios que mejoran mucho, que acortan el periodo de síntomas y que evitan sobre todo pues la mortalidad, ¿no? Disminuyen la mortalidad. Este método es el prono despierto. La posición prono ha sido utilizada ya desde hace muchos años y ha demostrado tener una muy buena respuesta, ¿no? en el tratamiento de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es la presión del corazón hacia los pulmones, porque mejora el flujo y porque mejora la distribución, sobre todo del flujo sanguíneo y por lo tanto del oxígeno, ¿no? Esto ya está documentado, pero se había documentado en pacientes con manejo avanzado de la vía aérea y con bloqueo neuromuscular, ¿no? El prono despierto es algo nuevo que se empezó a utilizar precisamente en China al ver las necesidades o más bien al tener la escasez de lo que son las tomas de oxígeno y de ventiladores, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que va a ser candidato porque tiene una saturación de entre 92 y 96% y que requiere un aporte de oxígeno, entonces podemos empezarlo a implementar. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones son que el paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 35 o bien una PaO2 mayor a 65. ¿Por qué? Porque este paciente ya tiene uso de músculos respiratorios. Obviamente la necesidad de una intubación, si el paciente tiene arritmias por monitor, o bien si presenta una inestabilidad hemodinámica. El estatus mental alterado, o bien que el paciente no tolere o no coopere, o una cirugía abdominal o una inmovilización reciente, ¿no? ¿Y cuáles son las relativas? Pues el trauma facial, otras alteraciones neurológicas como convulsiones, obesidad mórbida, el embarazo, pero incluso sí se ha utilizado en embarazos, solo que debe ser más estricta la vigilancia, y los sitios de presión o las úlceras por presión. Entonces, si nosotros tenemos un paciente joven, como la gran mayoría de los pacientes con COVID, que está saturando entre 92 y 96 y requiere un aporte mínimo de oxígeno, o sea, mínimo me refiero a puntas nasales o a mascarilla Venturi, entonces ese paciente es candidato al prono. ¿Cómo se lleva a cabo el prono? El prono es
es simplemente que le pidamos al paciente que se acueste boca abajo. Se va a acostar boca abajo y nosotros tenemos que llevar la cama de preferencia a una posición de Trendelenburg invertido. Y una vez que estamos en Trendelenburg invertido, le pedimos al paciente que coloque una almohada en su pecho y una almohada al nivel de la cadera. Esto para que quede de manera más cómoda, ¿no? Quise ponerle las tablas precisamente en inglés porque son directamente del artículo, ¿no? Donde lo saqué. Entonces, le vamos a explicar al paciente precisamente que con esto va a mejorar su respiración. Al principio va a ser muy molesto, pero alrededor de 1 hora o 2 horas después el paciente va a notar una mejoría. Entonces hay que hacerlo partícipe de eso, ¿no? Una vez que lo colocamos en esa posición, lo vamos a estar monitorizando cada 15 minutos. La mejoría realmente es prácticamente instantánea, ¿no? O sea, alrededor de 1 hora mejoró hasta 10% en la saturación. Entonces, el paciente puede estarse moviendo o va a llevar una especie de circuito. Cada 2 horas, primero inicialmente se va a acostar completamente boca abajo. Después se va a acostar del lado izquierdo. Esto también permite que le quitemos presión a lo que son los grandes vasos. Entonces se acuesta del lado izquierdo. Después vuelve al semi-Fowler o boca arriba. Y posteriormente se gira a la izquierda, ¿no? Cada 2 horas vamos a ir haciendo esa especie de reloj para que el paciente también no se canse de la misma posición. Lo ideal es que él pueda permanecer en esa posición todo el tiempo que le sea cómodo y eso va a ser suficiente para que nos ayude a mejorar, ¿no? Con esto lo que vamos a obtener es una disminución en la frecuencia respiratoria y una mejoría notable en la saturación de oxígeno. Es la misma gasometría de la otra paciente. A esta paciente, una vez que se le abordó, se logró una estabilidad hemodinámica porque era una paciente cardiópata. Utilizó lo que son dosis mínimas de aminas vasopresoras y después de 1 hora de prono, pues encontramos que ahora tiene un pH de 7.39. El CO2 sí subió un poco, pero el estado mental no se alteró. Y como ven, después de 2 horas de una de una presión de oxígeno de 53, alcanzó una presión parcial de oxígeno de 135. En la gasometría inicial, esa paciente tenía un Kirby de 93. Y en la gasometría 2 horas posterior al prono, pues la paciente alcanza un Kirby mayor de 200. ¿Ok? Entonces, para que vean los resultados, claro. No todos los pacientes van a responder a esta terapéutica y eso va a ser precisamente en base a las comorbilidades y al tiempo de evolución. Los pacientes que son sometidos a manejo avanzado de la vía aérea y van a meritar un bloqueo neuromuscular también son candidatos al prono, pero una vez que se alcanza el bloqueo neuromuscular completo y la estabilidad hemodinámica. Entonces, en cuanto a los tratamientos, múltiples tratamientos han sido, digamos, probados en cohortes muy pequeñas, en las cuales, pues, el principal, digamos, obstáculo ha sido el que no hemos podido entender por completo la fisiopatología. Si se fijan, el COVID se está presentando como una gran simuladora, ¿no?, de muchas otras enfermedades. Entonces, lo que nos dice la literatura es que ningún antiviral ha sido probado o hay suficiente recomendación para utilizarlo. Igual lo que son los factores recombinantes, la hidroxicloroquina, y así, ¿no? Hay una lista grande de medicamentos que se están autorizando, algunos como el Remdesivir, que fue autorizado por la FDA, pero debemos de ser muy cuidadosos y muy juiciosos en quién sí vamos a hacer la prueba con estos medicamentos.
porque pues hasta ahorita lo que sí está demostrado es que exceden el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy juiciosos. Y una última cosa, la tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis, hay un artículo que salió hace unos días donde refiere que a todo paciente, el COVID genera, pues por la sepsis, un estado procoagulatorio. Entonces, a todo paciente que amerita el aporte de oxígeno, debemos de someterlo a tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis pues se la vamos a dar con el medicamento que tengamos a la mano. De preferencia se recomiendan las heparinas de bajo peso molecular, como lo que es el Clexane. El Clexane sí está, digamos, el estudio está realizado con ese anticoagulante y nos dice que la dosis es 1 miligramo por kilo de peso ideal, ¿no? Porque pues la obesidad también juega en nuestra contra. Es 1 miligramo de peso ideal cada 24 horas en el paciente que tiene un factor de riesgo por cualquier comorbilidad y amerite una anticoagulación plena, entonces van a ser 80 unidades IV cada 12 horas. ¿Ok? Sí es bien importante. No se deben de descontinuar. Obviamente hay que dar protectores de mucosa gástrica si el paciente está en riesgo. Y hay que limitar el aporte de fluidos. Mucha gente todavía utiliza cargas de fluidos para tratar de restaurar la presión arterial. Esto ya está bien demostrado que la sobrecarga de líquidos lo único que aumenta es la mortalidad. Entonces, hay que restringir el manejo de fluidos. Podemos manejar la presión arterial simplemente con la posición del hombro invertido y obviamente el uso temprano de aminas vasopresoras y el manejo avanzado de la vía aérea, ¿no? No hay que retrasar nunca el manejo de la vía aérea. En cuanto el paciente no responda, ya sea al prono o al aporte de oxígeno, pues se debe de tomar de manera electiva, ¿no? Y como conclusión, las conclusiones son sobre todo orientadas a protegernos, ¿no? No hay urgencias en una pandemia, no hay necesidad de correr. El daño que esta enfermedad provoca no lo vamos a revertir de primera instancia. Es un proceso prolongado y que incluso después de darse de alta el paciente sigue con una restricción bastante importante y tiene que someterse de manera temprana a lo que son las terapias las terapias pulmonares, ¿no? De fisioterapia pulmonar. Eso también los va a ayudar bastante. Pero bueno, 15 minutos de exposición sin medidas de protección adecuadas son suficientes para adquirir la enfermedad. Es por eso que se hace tanto hincapié en el uso de los equipos de protección personal. El uso de protección personal completo es siempre obligatorio y es nuestro deber vigilar que todo nuestro personal, nuestros compañeros lo estén utilizando de manera adecuada, ¿no? Es responsabilidad de todos también supervisar que se lleven a cabo las medidas de higiene. Acuérdense que entre mejor trabajemos en equipo y sigamos las medidas de seguridad, pues más tranquilos vamos a poder trabajar, ¿no? La identificación temprana de las necesidades del paciente es lo que va a determinar principalmente una buena atención, o sea, identificar qué paciente sí va a meritar una hospitalización y hacerlo de manera temprana. Como les digo, entre el tercer y el quinto día es cuando podemos intervenir y cuando los pacientes tienen mejor respuesta, ¿no? El único recurso útil con resultados favorables y con mayor seguridad en el paciente, y además es barato, es el prono despierto. No hay que retrasar el manejo de la vía aérea y sobre todo que el apego al paciente y el trabajo en equipo es lo que nos va a llevar a poder lograr el éxito con estos pacientes y poderlos reintegrar a su vida normal, ¿no? Bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Esos son los artículos o la bibliografía que se consultó.
y voy a revisar sus preguntas. Ajá. ¿Cómo le hago? Hay 8 preguntas. ¿Es eso? Sí. Hay 2 Eso, preguntas y de ok. respuesta. Buen día. No, pero respóndelas en vivo, ¿no? Ujú. El modelo de autobús. Dice que esta es la Ajá. distancia. Bueno, yo creo que en cuanto al transporte, pues es difícil mantener la distancia, pero sí se deben de tomar medidas. La distancia de 4.5 metros, pues sería la ideal, ¿no? Y de todas maneras, no creo que intervenga tanto la distancia entre persona y persona. El problema del transporte público es que es un ambiente cerrado y que el virus pues permanece en el aire por 2 a 3 horas. Entonces, por eso que las personas tienen que guardar su distancia, pero también es importante que usen el cubrebocas, también es importante que se laven las manos antes de tocar cualquier cosa, porque el virus a fin de cuentas va a permanecer en ese ambiente, ¿no? Por eso es que se debe estar sanitizando constantemente. Entonces, pues ahí sí yo creo que no juega un rol tan importante la distancia dentro de un ambiente cerrado, sino los tiempos de desinfección. En los hospitales, por ejemplo, se maneja que los tiempos de desinfección de áreas críticas, haya o no haya pacientes atendidos, debe de ser cada 2 horas. Entonces, pues esa es mi opinión. Buenas tardes. En cuanto a la duración del virus en las superficies, ¿el dato que nos está dando es la vida media o el tiempo de eliminación total del virus? No, son vidas medias. Son vidas medias, porque precisamente involucra el tiempo de que puede permanecer el virus, pero si no, obviamente, pues si hay un ambiente propicio, pues puede durar hasta más, ¿no? De hecho, hay superficies donde dicen que pueden durar hasta 14 días, como la tela o el papel. Entonces son vidas medias únicamente. Acuérdense que la información va cambiando todos los días y pues nadie tiene a ciencia cierta todas las respuestas, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Hay una diferencia en el caso de los cubrebocas que tienen una cara azul y una blanca? ¿O cómo sería la correcta colocación? Ok, si quieren, ¿me parece un N95? Ok. Vale. Este es un cubrebocas sencillo de triple capa. Yo, por ejemplo, lo utilizo pues para lugares, para transportarme de un lugar a otro, ir al cajero, etc. Lo que hay que revisar de un cubrebocas es si se encuentra certificado o no. Esos cubrebocas de triple capa también cuentan con normas de certificación, o sea, para decir que sí es un material adecuado, ¿no? Entonces, esos cubrebocas ustedes los pueden checar. Hay un link en la página de CDC donde da la marca del cubrebocas, el modelo del cubrebocas, y ustedes pueden tener la seguridad si es un cubrebocas funcional o no. Igual los N95. Todos los modelos de máscaras, cubrebocas sencillos o N95 están bajo la certificación de lo que es la NIOSH. Y por eso se les da el término de N95. Hay N95 que están certificados únicamente para partículas grandes. El hecho de que diga N95 no quiere decir que sea el filtro adecuado, por eso hay que revisar la certificación. Y ningún cubrebocas, porque hay muchos falsos ya no en el mercado, ningún cubrebocas que tenga tiras por detrás de las orejas, aunque diga que es N95, no están certificados, ¿ok? O al menos no están en las listas oficiales. Entonces, no, le recomendaría pues que revisaran eso antes de comprar, sobre todo cuando los compren por internet, ¿no? Doctora, ¿las mascarillas que son para gases y polvos están aprobadas para usar el contagio como la N95? No. Las mascarillas que son para gases y polvos precisamente son para partículas grandes. No el poro que tienen, pues imagínenselo como una red, como una tela,
Entonces, el porito que se filtra entre una red y otra es muy grande, por eso es que no están certificados. Cuando un cubrebocas o un filtro diga que es N95 o que es un P100, es que sus hoyitos son más pequeños, por eso evita que pueda pasar esa partícula, ¿no? Para preparar la solución de cloro al 10%, no es como ella dice, 1 litro son 900. Pues lo que tú estás diciendo es que son 900 mililitros de agua porque es aforado. Pues el chiste es que la concentración tiene que quedar al 10%. ¿Por qué Clexane en vez de Rivaroxaban? El estudio o los artículos que yo revisé mencionaban al Clexane como con mayor eficiencia, ¿no? Lo comparaban en ese estudio el Clexane con la heparina. La heparina simple en 5,000 unidades. No vi yo uno comparado con Rivaroxaban. Quisiera saber las medidas de protección que tiene que valorar el médico en urgencias. Ok, hay distintas, digamos, tablas donde la Secretaría de Salud incluso menciona las recomendaciones, ¿no? Yo aquí en el hospital tengo establecido que los pacientes que van a ver, que los médicos que van a ver pacientes COVID cuenten con todo el equipo. ¿Qué es todo el equipo? La careta, doble gorro, goggles, cubrebocas N95 para todos los médicos y las batas, guante, doble guante y la bota, ¿no? En el triage respiratorio, así es como están vestidos los médicos. Precisamente por el riesgo, ¿no? Y por la toma de muestras. El resto de los médicos que trabajan en las áreas de urgencias no COVID o que pretendemos no atender pacientes COVID, deben de portar ellos sus goggles y su N95. Pero todo el personal médico de urgencias debe portar N95. ¿Qué medicamentos son los más recomendados o que dan mejor resultado? Pues lo que les mencioné, medicamentos como tal no hay ninguno a ciencia cierta porque no han logrado superar el riesgo-beneficio. El uso de la aspirina se puede iniciar en un paciente asintomático. Si el paciente es cardiópata y ya lo tomas, se debe de continuar. Si no, no hay ninguna recomendación en especial para la aspirina. ¿Qué alimentos se suspenden durante la enfermedad? Pues prácticamente todos, porque el paciente está luchando por respirar, entonces pues caen en anorexia. Lo más que se pueda dar de líquidos o alimentos blandos que no aumenten la frecuencia respiratoria, pues porque a fin de cuentas comer es un esfuerzo bastante importante y acuérdense que redistribuye el flujo. Entonces no queremos llevar nuestro flujo o nuestro gasto cardíaco al intestino. Aspirina. En la presentación, si quieren, les puedo pasar los links de la bibliografía. El prono no se recomienda de forma ambulatoria. Pues tendríamos que, sí se puede recomendar, pero yo creo que tendríamos que tener una evaluación primero del paciente, tener una gasometría y por lo menos un electrocardiograma. Porque si el paciente sí tiene una arritmia o tiene algún otro factor, pues no sería recomendable. En todo caso, no está estudiado, ¿no? Pero en todo caso yo pensaría en recomendarlo en el paciente joven que no tiene comorbilidades y hacerlo de manera... Uso de la ivermectina, yo la verdad no la he usado porque no he visto nada que me convenza para usarla. Si el paciente tiene alteración del sensorio, ¿se le coloca en prono? No. Si el paciente tiene alteración mental o está ya hipoxémico, ese paciente tiene que actuar. Posiciones alternadas del prono despierto. Sí, incluía los dos lados. Inicialmente es del lado izquierdo, después el circuito va así. Es prono completamente 2 horas o más, las que llegue a tolerar el paciente. Cuando ya se canse, va hacia el decúbito lateral izquierdo. Cuando ya se canse de eso, va al semifowler y luego al decúbito lateral derecho y otra vez en prono.
en plono completo. Ácido ascórbico. Pues el uso de vitaminas, sobre todo la recomendación es una sana alimentación, ¿no? O bien un multivitamínico. La dosis que están recomendando de 1000 unidades, pero pues también hay mucha duda. También se mencionó en los últimos días a la melatonina, en fin, 1000 terapéuticas, pero eso sí, no los mencionan como tratamiento, los mencionan como coadyuvantes. Entonces también eso lo tenemos que tomar en cuenta. Hay opción del uso de la homeopatía como prevención. No tengo conocimiento yo sé en homeopatía, la verdad. No podría recomendarla. Las lesiones pulmonares, que se mueren. En neumonía leve, dejan alguna secuela. Pues lo que hemos estado viendo, o la experiencia que tengo es por compañeros míos, ¿no? Que se han contagiado y pues ya están dados de alta. Pero sí están presentando ellos secuelas, sobre todo en el esfuerzo respiratorio. Ahorita están sometidos a lo que es una fisioterapia respiratoria. Lo que presentan en las espirometrías son patrones restrictivos similares al asma, pero aún es más severa. Entonces, podríamos pensar que en el resto de los pacientes va a ser igual, pero todavía no hay estudios que lo confirmen. ¿Y en qué tiempo desaparezcan esas restricciones? Pues no sabemos. Es algo que todavía no está definido. En pacientes avanzadas, podemos usar... Ok, en pacientes de edad avanzada, el CURP 65 ya no se utiliza, ¿eh? Es una escala ya muy antigua que se podría utilizar, pero sobre todo en lugares donde pues, no tienes acceso a una gasometría. El CURP 65 lo único que te ayuda es para saber si un paciente debe ser hospitalizado o no. Y pues ya tenemos otras escalas que son un poquito más confiables y más sencillas, incluso que no ameritan laboratorios como el QuickSOFA. En la deshidratación, generalmente el adulto mayor pues deja de comer y deja de tomar agua, ¿no? Incluso pueden no tener fiebre ni ningún síntoma respiratorio. Y sí hay que cuidar la sobrecarga hídrica. ¿Qué opina del uso de molecular? Pues yo sí lo he estado utilizando, la verdad, de manera temprana en dosis anticoagulante, en paciente con factor de riesgo asociado al prono despierto, y la verdad que pues me ha ido bien. En 24 horas los pacientes mejoran muchísimo, mejoran hasta su estado de alerta, pues las gasometrías son similares a las que les mostré. O sea, en menos de 24 horas el paciente logra incluso un destete de aminas y logra disminuir sus flujos de oxígeno, los requerimientos de flujo de oxígeno. En un paciente con oxígeno suplementario, ¿cuál es la frecuencia de esto? ¿Cuánto aporte y cuánto tiempo total? Pues no les recomendaría que manejaran pacientes con oxígeno en su casa, pero precisamente porque no van a estar monitorizados y porque la hipoxia, si se fijan en la gasometría, no hay un aumento en la presión parcial de CO2. ¿Qué quiere decir? Que si el CO2 no se aumenta, que es el que lleva el sensor de la frecuencia respiratoria, porque acuérdense que en los bulbos lo que se monitoriza, digamos, es la cantidad de CO2. Pues como no se aumenta el CO2, precisamente no hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, yo no creo que sea conveniente manejar a un paciente con oxígeno en casa, porque debe estar monitorizado por las arritmias que puede provocar la hipoxia, por el desequilibrio electrolítico y por la alteración en los electrolitos. Si me permite, doctora, es que estoy pidiendo la bibliografía. Les voy a poner la bibliografía porque hay unos comentarios sobre la... Sobre todo esto. Ahí está la bibliografía. Esa es la guía. Entonces, del seguimos prono. con las preguntas. Ahí está. Y esa es la otra.
No, el uso de plasma todavía no se está utilizando. Al parecer, en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo van a empezar a utilizar, pero todavía no tenemos fecha, ¿no? Eso no lo hemos utilizado. El virus fue... El peso molecular o el tamaño del COVID-19 es menor a 300 micras. Un momento, es un paciente. Mi duda es por... Ok, buenas tardes. Hasta el momento, ¿hasta qué momento es un paciente infectante? Mi duda es porque escuché a una epidemióloga decir que solo los primeros 5 días eran infectantes los confirmados con COVID. La verdad lo dudo. Pues mira, de eso tengo una tabla que es muy interesante, ¿no? Que precisamente evalúa lo que es desde el tiempo de la exposición hasta el tiempo de que se considera el paciente curado. Eso es bien importante porque no estamos haciendo las pruebas necesarias. Un paciente puede ser infectante desde el momento del contacto con un paciente confirmado. Perdón. Y la duración del contagio o de las pruebas positivas puede durar hasta un mes. Por eso es bien importante. Cuando nosotros captemos a un paciente entre el tercero y el quinto día, ese es su pico más contagioso. Cuando el paciente está teniendo estornudos, cuando tiene fiebre, ese es su máximo de poder ser contagioso. Por eso es que se tiene que aislar. Obviamente, cuando los síntomas ya se presentan y cuando el paciente está teniendo fiebre, su carga viral es alta, por eso es que el PCR sale positivo. Y por eso hay otros que permanecen asintomáticos aún con pruebas positivas. Ok, el paciente se enfermó, resolvió, más o menos resuelven ya para que se les quite la fiebre, la tos y todo eso, entre 7 a 10 días, pero siguen teniendo la fatiga al caminar. Al término de los 14 días que se recomiendan de aislamiento, lo ideal sería que ese paciente se pudiera hacer una prueba. Si la prueba es positiva, el paciente debiera de enviarse a aislamiento otros 14 días y debería de reintegrarse a su vida cotidiana cuando tenga una prueba negativa. ¿Ok? Eso es lo que dicen los estudios que sería lo más adecuado. Porque si hay una escala, se las voy a agregar dentro de los comentarios. Esa tabla que sí menciona que hasta un mes pudiera ser contagioso ese paciente, ¿no? Por eso, el paciente que se contagia, aunque se reintegra a sus actividades, debiera de utilizar un N95 por 15 días más, por lo menos. ¿Cuál es el protocolo a seguir que aún está en investigación? El Remdesivir ya fue aprobado por la FDA, pero son estudios que se están haciendo en vivo. La hidroxicloroquina, el ritonavir y la ivermectina, ninguno ha demostrado pues superar el riesgo-beneficio, ¿no? Se debe de firmar un consentimiento. Sí se debe de firmar un consentimiento porque a fin de cuentas es la utilización de un medicamento que tiene pues muchos efectos adversos y que pueden desencadenar otro tipo de patologías, ¿no? Sobre todo, bueno, lo que hemos visto en la hidroxicloroquina, que son las arritmias letales en pacientes que no tenían antecedentes cardíacos. Entonces, sí deberíamos de utilizar el consentimiento de procedimientos de alto riesgo, ¿no? ¿Qué opinas del anaferón como coadyuvante? Lo mismo que les he estado refiriendo, no hay pruebas suficientes para utilizarlo como terapéutica en todos los pacientes, ¿no?
El vinagre sirve para desinfección, no nos sirve. Ni el vinagre ni ningún otro tipo de sustancias. Hay que desinfectar todo con agua y jabón. Recuerden que lo mejor, así, el mejor desinfectante, lo más barato, lo más rápido, es el jabón, el lavado de manos, ¿no? Ni siquiera tienen que estar haciendo diluciones ni nada, con agua y jabón. ¿Qué antihipertensivo utilizaría? Pues dependiendo, dependiendo del contexto del paciente. En general, lo que tratamos aquí no son pacientes con COVID, o sea, se infectaron de COVID y eso desencadenó una respuesta metabólica muy acelerada, y desencadena lo que son la inestabilidad o el compromiso de las comorbilidades que tienen, ¿no? Entonces la terapéutica va dirigida a corregir lo que les mencionaba del ABC. Ni la intubación orotraqueal ni el manejo con ventilador es un tratamiento para COVID, o sea, es un adyuvante, digámoslo así, es darle un respiro, es darle un descanso al pulmón en lo que se puede recuperar de la enfermedad que lo causó. Igual las terapéuticas para mantener la presión, las terapéuticas para mantener la función renal, pues todo va a ser dirigido a compensar y a quitarle ese estrés metabólico y para poder mantener su homeostasis, ¿no? No hay un tratamiento exclusivo para COVID, es un manejo multidisciplinario y para lo que vaya presentando el paciente, ¿no? La única forma de identificar un paciente asintomático es haciendo la prueba, o de qué otra manera. Sí, en un paciente asintomático que ha tenido contacto con un paciente positivo, por ejemplo, el personal, digamos, que labora y alguien de su familia se enfermó, pero él no se enfermó, pues podríamos hacerle una prueba, ¿no? De lo contrario, pues no hay manera de saber si está positivo o no. De cualquier manera, si somos personal de salud y trabajamos con estos pacientes o con pacientes, sea lo que sea por lo que acudan con nosotros, pues debemos de portar nuestras medidas de seguridad y ser muy conscientes de todos nuestros movimientos, lavar nuestras manos frecuentemente, ¿no? En las unidades médicas indican que las desechables N95 pueden reutilizarse. Sí, sí pueden reutilizarse. Hay recomendaciones de los proveedores, sobre todo el proveedor 3M, otro gol, ¿no? Pero sí hubo recomendaciones, hay maneras. En 3M recomienda que tú coloques 4 mascarillas, las enumeres y el día 1 colocas tu mascarilla N95 y al terminar tu turno la dejas ya sea en una bolsa de papel o en una bolsa de plástico y debes llevarla a un lugar que haya luz y que esté aireado, pero que no le dé el sol directamente, ¿no? También hay otra manera, y lo dejas ahí aireándose de 3 a 4 días. Después del cuarto día lo puedes volver a reutilizar. También hay otras maneras que metiéndolas al horno y exponiéndolos a luz ultravioleta. También hay otras recomendaciones que dicen que no se debe de exponer a luz ultravioleta. Entonces yo creo que la manera más efectiva, o al menos la que yo utilizo, es esa de la aireación. ¿Son buenos cubrebocas de neopreno? Pues son tan buenos como un cubrebocas normal, como un cubrebocas sencillo. No impiden el paso en sí. Lo que impiden es que se transmita lo que es las gotas de flush, ¿no? Que no viajen tan lejos. Pero para que no entre el coronavirus no sirve. Buenas tardes. En pacientes con enfermedades gastrointestinales se debe sospechar SARS-CoV-2. Sí,
Sí, se debe, sobre todo aquí, por ejemplo, en Mexicali hemos tenido muchos pacientes que no tienen síntomas respiratorios y que han presentado cuadros gastrointestinales. No hemos tenido, irónicamente, pacientes con el cuadro típico, ¿no? Son menos, son los de menos. ¿Qué sabe los efectos que está causando en niños? Yo la verdad no trabajo con niños, pero sí he estado al pendiente. Aquí en Mexicali ya tuvimos 3 defunciones en niños, precisamente con un daño alveolar difuso pues bastante importante. Pero la verdad no tengo más información de cómo se están tratando. Y aquí en Hospital de la Familia, afortunadamente, no hemos recibido niños contagiados. Un paciente positivo a COVID comienza con fiebre después de una semana de su prueba. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Después de que se quite la fiebre, 14 días. O sea, es al término de los síntomas, 14 días todavía y nada más. Doctora, ¿puede aparecer exantema en paciente con COVID que se pueda confundir con dengue? Sí, sí puede. Por eso les comentaba que es una gran simuladora, ¿no? Puede haber equimosis como tal, o incluso en los ancianos, cuando los tienen muy manipulados, puede haber hematomas, pero también se puede presentar un rash, precisamente porque está asociado con la trombocitopenia, ¿no? Pero sí puede haber. Acuérdense que produce, o en un artículo que salió hace unos días de unas autopsias en España, fueron 33 pacientes los que se sometieron a autopsia, y lo que encontraron como daño principal fue el daño alveolar difuso, una cardiopatía isquémica generalizada y microtrombos, ¿no? Microtrombos en todos los niveles. De hecho, nos han reportado que hay pacientes jóvenes que han muerto de tromboembolia pulmonar sin ningún síntoma respiratorio, y al hacerles la prueba pues fueron positivos. Igual pacientes que están desarrollando eventos vasculares cerebrales y están con COVID positivo, ¿no? Creo que preguntó la señorita sobre las mascarillas, que es una corredera de cadena, que decía que si tú enfermo te quedaban en la parte azul. Eso, la verdad no estaba yo enterada de eso. ¿Se puede utilizar metamizol sódico? Pues no están recomendados los AINES, precisamente por la relación con la cascada, ¿no? De las... Ay, se me fue el nombre. No está recomendado, y pues menos si el paciente está propenso a desarrollar fallo hepático, ¿no? Los ARAs y las diecas, pues eso es controvertido, precisamente porque la AJA dice que no hay ninguna contraindicación, y los consensos de la OMS dicen que sí, ¿no? Entonces, pues yo creo que dentro de las posibilidades que tengamos, pues sí deberíamos de cambiarlos, ¿no? A fin de cuentas, pues tenemos otros recursos para controlar la presión. Si es asintomático de COVID, ¿garantiza que no presentará ningún síntoma o síntomas mínimos? Pues eso es variable también, porque hay pacientes que refieren que ellos no tuvieron ningún síntoma porque únicamente tuvieron mialgias, y tuvieron mialgias por 1 o 2 días, o dolor de cabeza 1 o 2 días. Entonces, pues a ellos no lo consideraban como que habían estado enfermos porque fue algo de 1 día o 2, pero pues sí cuentan con la prueba positiva, ¿no? Igual hay pacientes que únicamente refieren que perdieron el sabor o el gusto, pero pues como están al pendiente ahorita de si presentan algún síntoma, se hicieron prueba y salieron positivos.
es relativo decir eso de asintomático, ¿no? Porque acuérdense que el dolor o las manifestaciones que tienen, pues cada quien las aumenta o las disminuye, ¿no? Entonces hay gente que no refiere ninguna queja. El equipo de protección debe utilizarlo también primer nivel de atención. Médico adscrito debe usar N95. Pues sí, todo, o sea, yo se los digo así, ¿no? El paciente, todo personal de salud, enfermero, paramédico, médico de urgencia, médico de primer contacto, e incluso el guardia o así, pues debe de usar por lo menos el N95 porque toda persona con la que tengamos interacción ahorita debemos asumir que es un COVID positivo. Las preguntas se pueden contestar y después las preguntas. Ok, bueno, pues creo que sí surgieron bastantes preguntas. Voy a tratar de contestarlas a la brevedad, ¿no? Eso que no vamos a acabar. Ujú. Son 500 participantes. Si quieres, ya no te contacto. Ujú. Pues no sé, si quiera, doctor Parra, le cedo la palabra al doctor Parra y al doctor Castellanos. ¿No ha prendido el micrófono, doctor Parra? Sí. ¿Me escuchan ya? Sí. Ok. Sí, decía que muchas gracias, Rubén Alejandro. Antes que nada, pues felicitar a la doctora Carpio por esta excelente información que nos ha brindado. Como presidente de la Sociedad Médica del Grupo de Hospitales MAC, estoy muy satisfecho, muy contento de que estamos ya renovando o reanudando las actividades académicas, ahora en forma distante, con las ventajas que nos ofrece la tecnología, que todavía pues no logramos hacer que funcionen como quisiéramos, ¿no? Pero bueno, vamos mejorando. Hubo muchas intervenciones por ahí en el chat y en las preguntas sobre si la plática se iba a repetir o se iba a poder consultar. Efectivamente, está esta conferencia y a partir de hoy, todas las que sigan, 2 veces por semana, van a